Hola, no te Sí, escucho. hay algo, ahí está, hay algo que se interpuso en la pantalla. Bueno, Bueno, encantadísima, encantadísima de compartir con ustedes. Los estoy viendo. sí. Quiero decirles que conozco la tierra de ustedes, que conozco Cali, que conozco Colombia. O sea que puede eh, volver en cualquier momento. Puede venir. bueno, ojalá, ojalá. eh, y, y que es una tierra hermosa. Bien. Y admiro la cultura colombiana. Es muy prolífica, es maravillosa. Recuerdo cuando fui a ver teatro, no paraba de ver teatro. Bueno, yo soy muy teatrera, eh, he sido directora de grupos de teatro y bueno, así Ah, que sí. he disfrutado muchísimo, muchísimo del arte de Colombia. Bien, bueno. Y bueno, vamos a conversar un poco, pero sobre todo vamos a hacer de este espacio en el que estamos un aula de clase. El aprendizaje se puede sacar del aula, jóvenes. El aprendizaje no solamente se encuentra en el aula de clases. Cuando uno está dispuesto a aprender en cualquier lugar, lo puede hacer y es más, siempre estamos aprendiendo. Le damos la bienvenida a la estudiante Ana Sofía Torrente. Aquí tenemos a Millaray, te presento a Sharon, a Helen, a Andrea. Nos han conectado otras niñas de otros niños que se conectan. Entonces, bueno, háblanos de la lectura. Primero que todo, cuéntanos todo lo que tú quieras y lo que significa para ti y por qué es tan importante la lectura. Es como con lo que iniciamos en nuestro club de lectura, obviamente, de darnos como una orientación y de darles a ellas una orientación en ese fantástico pues, mundo de la lectura y luego de la lectura de textos literarios. Bueno, en primera instancia nosotros somos palabras, estamos hechos de palabras. Si tuviéramos que imaginarnos nuestros cuerpos, todos seríamos, pondríamos palabras. No existimos sin las palabras, no hay humanidad sin palabras. Eh, Estamos hechos de toda la narrativa que significa contarnos, explicarnos quiénes somos y explicar cómo es el mundo. Y en ese interactuar permanente, todo está hecho de palabras. Cuantas más palabras tenemos para nombrarnos y para nombrar la vida, más interactuamos con el afuera, porque permanentemente desde el nacimiento, antes de nacer, hay ya una construcción simbólica que hacen nuestros padres. ¿Cómo va a ser mi hijo? ¿Qué nombre le vamos a poner? ¿Qué le gustará? Bueno, todo ese imaginario construido antes del nacimiento es una carga simbólica. Cuando nacemos, ya inclusive gestos son interpretados desde el bebé, desde el nacimiento por los padres. Y lo interpretan con palabras que nos significan. ¿Vieron cuando hay nenes chiquitos que dicen, ay, qué travieso, qué inquieto, va a ser como el papá, va a ser como el tío, le va a gustar los autos, le va a gustar aquello? Todo eso es una carga simbólica que Hola, te quedó congelada. Hola, 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 te quedaste con. Hola, Sí, no te escuchamos porque te quedaste congelada la pantalla. Creo que falló tu internet. a partir de cuándo me Hola, hola, congelé? hola, hola. A partir de cuándo me congelé. Sí, nos estabas diciendo sobre la palabra y pues la importancia de que todo tiene que ver pues con la palabra. No, pero desde nacimiento hablé de todo eso. Hola, hola. ¿Usted a dónde debe quedar? Del nacimiento, desde antes de nacer, todo eso se escuchó. Sí, Bueno, entonces, además no podemos pensar en términos que no sean de palabras. Yo a veces le digo a los chicos, cerramos los ojos, pensemos en algo. A ver,
¿Qué pensaron? Vaca, toro, abuela. ¿Y cómo lo decimos? Lo decimos con palabras. Cuando no hay palabras, hay dolor, trauma, porque cualquier situación traumática, si no se vuelve palabra donde se puede explicar, por eso uno va al psicólogo para hablar de esa situación, que son nudos que se forman, son palabras. Cuando no hay palabras hay violencia. Por ejemplo, guerra. Cuando hay una guerra, que bien el mundo está muy belicoso, es porque no circula la palabra. Entonces, la palabra literaria, ahora introduzco la palabra literaria, tiene que ver exactamente con tener más palabras para ir narrándonos en nuestra relación con el mundo. Nos vamos narrando mientras vamos leyendo. Y yo lo emparento con el juego del niño. Juego y literatura son dos significantes importantes desde el crecimiento y desde el desarrollo y la relación en ese ida y vuelta que nosotros aprendemos con H la realidad. Vamos aprendiendo en ese interactuar. Jugamos, cuando jugamos ficcionalizamos. ¿Qué sos vos? Yo soy Superman, ¿vos qué sos? Y yo, no sé, seré un asesino serial, te corro. Jugamos, ficcionalizamos. Cuando leemos, estamos en literatura, estamos leyendo ficción. Y toda ficción está ahí en ese límite, donde fronterizo entre la verdad y la mentira. Hay una autora, Clara Obligado, que dice, uno de los personajes de su novela, Dios juega a los dados, que dice, perdón, la muerte juega a los dados, cambiamos, que dice, nada de lo que recordamos es verdad y nada de lo que imaginamos es mentira. Y eso es la ficción, porque cuando a mí me dicen escribí sobre la realidad, y algo escribo sobre la realidad, pero no es totalmente lo vivido, son fragmentos, están mezclados, hay conceptos que pueden ir, no pueden ir, es como un conglomerado simbólico, de una densidad simbólica, hasta a veces desconocida para quien escribe. Y, y a mí me parece bueno, ahí está la ficción. ¿Y lo que imaginamos es mentira? Sería la pregunta. Porque cuando decimos escribimos y escribimos fantasías, pero eso que escribimos y son fantasías, tienen recortes de realidad. Entonces no todo es fantasía. Está el límite. Y eso es la ficción. Y sobre ese material trabajamos. Y de ese material estamos hechos. Cuando no hay palabras, ustedes que son jóvenes, se pelean con un amigo o con una amiga. Cortamos, porque ya no circula la palabra, porque está el malentendido permanente que existe entre los seres humanos, que además admiro Rubén Darío, casi te cambio de nuevo el nombre, Víctor Hugo, te iba a ¿Sí? decir. Acuérdate del poeta nada más. Pero Sí. sí, viste, a un entrecruzamiento literario. Bien. Hola, sé que otra vez Freezer. Bienvenido, Dante. Qué alegría que esté aquí. Matis 2. Matis XD. Bueno, Te habías quedado, te detuviste, Mercedes. yo no, yo te veo tildado, ahora sí, Ahora sí. sí, ahora te Y veo. bueno, y te iba a decir Mercedes Sosa, pero no. Se me entrecruzan. No, no,
No, no te hagas el vivo, que el No, chiste no era mío. mentira, no, es una broma. Bueno, continuamos. Bien. El humor, por ejemplo, ahora que nos reímos. El humor es maravilloso para la construcción de toda ficción. Hay relatos terroríficos que yo hago, pero no pierdo el humor. Eh, Hay Bueno, novelas que son muy dramáticas, pero sin embargo algunos me dicen, he tenido capítulos que he llorado de la risa en tu novela. Y sí, aunque sea dramática la historia, hay que encontrar la forma. no Eso tiene sé, que ver con la personalidad, ¿no? así es. Mira, no sé si alguno de ustedes, de las niñas, del niño Dante o cualquiera, tiene alguna inquietud. Estamos hablando de todo, ¿no? De lectura, de escritura, cualquier inquietud que tengan referente también a algo que estén en este momento realizando y que no sepan cómo escribirlo, ¿ya? Porque nos decía Mercedes que todo estaba en mencionar, ¿no? En cómo mencionar las cosas, cómo darle el tratamiento, Mercedes, desde la ficción, cómo, digamos, ficcionalizar una situación que yo he vivido o una situación que yo quiero contarla y cómo la hago ficción. ¿Me estás preguntando? Sí, es como tú construyes, digamos, cómo haces, separas ese mundo, ¿sí? Cómo haces ese mundo posible a partir de un plano de la realidad. Bueno, primero, en primera instancia, para escribir, tengo que tener el fuerte deseo de expresar. Hay algo, hay algo corporal, orgánico, que nos mueve, es el motor, el deseo de expresar es el motor que nos pone a todos los escritores en marcha, a todos los artistas. Es ese deseo, fuerte deseo de expresar. Y teniendo el fuerte deseo de expresar, la realidad no se nos presenta así como diluida, sino que tiene una magnitud diferente. Se presenta, cada detalle es una oportunidad para escribir. No miramos levemente, sino que miramos profundamente. Después está el cómo. Yo tengo una idea, algo me despertó, pero quiero llegar, a veces porque esto me lo pregunto yo, porque cuando a mí me dicen, ¿cómo hiciste esa novela? Y a veces es tan difícil porque es un entrecruzamiento de miedos, pasiones, fracasos, alegrías, recuerdos, sensaciones. En ese entrecruzamiento se da la magnitud de la trama de la cual va a ser aprendida la historia. Entonces, muchas veces hay algo de la afuera. Yo tengo eso en movimiento, que está en mí, pero aparece algo de la afuera, que se conecta con eso, que a veces está un poco escondido. Entonces yo les digo a los chicos que nosotros somos telares. Eso significa que estamos hechos de hilos que nos van acercando el mundo de los adultos, de los mayores, los que vivieron antes, de la música, de los olores, de los sabores, de los amores, de todo el universo que está antes. Todo eso, todo eso va a llegar a nosotros desde pequeños, desde diferentes maneras. Y con todos esos hilos que nos van llegando de los abuelos, de los compañeros, de los padres, de los tíos, de la televisión, de la poesía, de las canciones, de todas las lecturas que nos van haciendo, de los cuentos de pequeños, todo eso vamos armando un tejido. Y ese tejido es nuestra subjetividad.
Y cuando hablo de las palabras y esa subjetividad, a veces hay situaciones traumáticas que no permiten que ese hilado siga tejiéndose y se forman nudos. Cuando tenemos palabras, esos nudos son como la cinta de Moebius. Van dando vueltas en el mismo lugar y siguen. Cuando se hace palabra, algo se despega y puede desplegarse. Entonces es ahí cuando se sigue tejiendo nuestra subjetividad. Y es por eso hablo de las palabras como hilos que se van tejiendo. Entonces, cuando yo tengo una historia, viene algo de la afuera, se conecta conmigo y yo ya empiezo a tejer la trama de un cuento, de una novela. Pongo un ejemplo para que se vea más claro. De chica, yo escuchaba que una vez habían bombardeado Buenos Aires. La Plaza de Mayo es como si fuera la plaza principal de Colombia, Bogotá. Esto era la Plaza de Mayo, la plaza principal de Buenos Aires. Un jueves al mediodía, a la población civil. Yo eso escuchaba cuando decían, hubo un bombardeo de chico, pero todo estaba como puertas adentro, silenciado. En ese momento yo seguía mi vida, había escuchado, no me había nunca conectado con ningún sobreviviente, no tenía familiares que hubieran estado abajo de las bombas. Sí, de joven, he sido una joven y soy una persona muy politizada, que Disculpa, toma partido. discul- disculpa, te intervengo. Ahí estamos viendo algunos de los tantos libros que ha escrito Mercedes. Continúa. Esos son algunos. Sí. Bien, continúa. Em, y yo escuchaba, bueno, de grande, yo he sido muy joven, no lo soy ahora, se nota, muy joven, y en mi juventud muy politizada, y sigo siéndolo, ¿no? Pertenezco al colectivo de literatura infantil y juvenil, que es un colectivo de resistencia frente a hechos políticos contra la cultura y la literatura y las infancias. Eh, y por supuesto que leía que había habido un bombardeo en Buenos Aires a la población civil hecha en democracia, no en guerra, eh, a un gobierno democrático, por las propias Fuerzas Armadas. Así como si las Fuerzas Armadas de Colombia, hoy a la tarde, bombardean la plaza de Bogotá. Ese hecho ocurrió en la Argentina, con un solo objetivo que era sacar al presidente de ese momento, que era Juan Domingo Perón. Ese hecho estaba, pero a mí no me llegaba, no me tocaba el corazón el hecho en sí. Había quedado como un dato de la historia, un dato histórico. Pero fue en el 2005. ¿Ustedes cuándo nacieron, chicos? No sé. ¿En el 10? A ¿En el ver, 15? Yo nací en el ¿En el 2008. 9, 8, 7, en el 2008, ¿quién más? 2008? Claro. O sea, antes de que ustedes nacieran, yo vi Ahí un está. documental, que pueden verlo, está en YouTube, que se llama El día que bombardearon Buenos Aires. Cuando veo el documental, toca mi corazón ese documental, tan fuerte, que yo salgo del lugar
Hola, 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 heridos, desaparecidos. hola, hola, Mercedes, hola. Ahora volvemos. Sí, está, creo que fallando un poco la conexión, la conectividad. Entonces, bueno, continúa. Bueno, cuando veo su documental toca mi corazón, porque hubo 1.200 heridos, amputados, 400 muertos, una masacre. Yo salgo llorando, llorando, partida en dos de ver ese documental. Y digo, ¿cómo puede ser que en la literatura infantil y juvenil este hecho sea silenciado en las escuelas, no se sepa? Es como si no existiera, nunca hubiera habido, nunca hubiera existido este hecho. Que es peor que el Guernica de España. Bueno, entonces, como este hecho había quedado en silencio desde el 2005, yo dije, yo tengo que hacer algo con esto. No puede ser que quede silenciado. Escribo la novela La Grasita en el 2009. Si, eh, Rubén Darío, si ves La Sí, Grasita por ahí, claro. se Sí, van a dar, se van a dar cuenta lo que yo, por la tapa, eh, a hoy. que está por una artista plástica maravillosa, Raquel Cané, que ha interpretado, es una obra de arte, la portada. Bueno, ¿y qué hice durante todos esos años? No es que me senté del 2005 al 2019 a escribir esta novela. ¿Ven que es una niña que trastoca su sombra por la de un avión? Que tiene una paloma ensangrentada porque es una plaza donde los chicos iban a, a alimentar a las palomas. Volaron micros escolares enteros. Bueno, eso de tal violencia está silenciado. No se habla, no hay un día de duelo, no hay un día de recordatorio, no hay nada. Y yo estuve años pensando, no es que me senté, pero me incomodaba no poder escribir sobre esta historia, porque era muy difícil escribir sobre esta historia, sobre todo haciendo literatura infantil y juvenil, porque hay textos históricos que hablan del hecho, pero no una novela infantil. La Grasita viene a romper la valla del silencio en las escuelas. Ahora, ¿cómo fue que yo pude escribir esta historia? Tenía la Exacto. situación, el bombardeo. Sí. Ahora tengo que ubicar esos personajes en esa Oh, situación. Pensé en contar la historia como si fuese una adulta que va viendo la historia de aquella época de los años 50, porque tengo que recrear la época. Pensé muchas cosas antes de pensar de dónde voy con este personaje. Es un personaje omnisciente, que lo ve todo, es alguien, no. Y fue donde elijo que soy una niña de los años 50, la novela va del 53 al 55, que va a estar debajo de las bombas. ah, chévere. Porque esa era una decisión a priori. La persona, la niña va a estar debajo de las bombas, porque no quiero pasar una pátina suavizar. Ujú. Quiero que aparezca como apareció en aquellos días, de repente.
alguien está ahí dándole de comer a las palomas, aparecen Y ¡pum! toneladas de bombas que caen en la plaza. Ese fue el hecho. El hecho tenía que ser contado así. Pero para eso, que eso fue en el 55, yo empiezo 2 años antes, contando toda una época, desde la mirada y la voz. Rubén Darío, cuando a veces uno dice la voz de una niña, Sí, tiene que haber, tiene que haber, tienen que converger dos cosas, la voz y la mirada para que sea verosímil. El nudo exacto. Ténganlo narrativo, presente. Sí, el nudo ténganlo aquí narrativo. presente. Perfecto. Eso es bueno que lo señales porque hemos siempre preguntado y hemos hablado de sobre cómo hablan los personajes, ¿no? Y cómo ponerle la voz a los personajes para que sea verosímil, para que sea creíble. Claro, porque puedo hablar, pero si hablo Como una adulta, contando con la mirada adulta, claro. no es verosímil. No es verosímil. O sea que Mercedes, y para Sharon, cuando tú vayas a construir un personaje adulto, Sharon es una joven de 15 o 16, entonces debe de hablar como un adulto ese personaje que ella construye para que sea verosímil. Verosímil significa creíble. Pero tiene que hablar como hablaría esa persona en Esa el persona. momento que yo, porque yo no es una niña actual, es una niña de los años 50. Así que tengo que ubicarlo en aquello que pasaba en los años 50, por eso hice toda una investigación de época. Claro, qué palabras se utilizaban, ya no se Todo usan. el lenguaje, me pasé anotando todas las palabras, tarúpido, que ya no se usa más, para decirle, Sí. sos un boludo. Antes decía, pero sos un tarúpido. ¿Y un boludo qué es? Aquí, pues un boludo, ¿qué significaría? No sé cómo sería en Colombia, ¿Un bobo? bobo, pero mm, sos un bobo, sí, un bobo, porque un boludo es como más cargadito. Después Es están un... otras palabras, otras malas. Acá boludo es como, hola, che, ¿qué haces, boludo? Es común. Sí, Pero, che, boludo, ¿qué haces? Bueno, eso es en el trato cotidiano. ok. En un momento no se decía, che, boludo, ¿qué haces? Ujú. Jamás se decía así. No estaba, no existía eso. No, Yo no puedo poner palabras en actuales. desuso, son arcaísmos, palabras que se van. Pendejo, dice. Modismos de época. Ajá, Entonces, yo busqué todas las palabras, todas las de la época. Me cambió. acuerdo de Tarúpido, Tarúpido, es imagínate. mira, Tarúpido es un tarado y un estúpido juntos. ¿Se entiende? Tarúpido. Y quedan en desuso. Así hay palabras que ahora son nuevas que no se usaban antes. Ese es el lenguaje, ¿no? Esa es nuestra palabra. Pero en aquel Mira, momento se usaba Tarúpido, que era bien, un tarado y un estúpido juntos. O sea, bien, Mercedes, queremos decirte algo, ya para ir cerrando, porque nos queda ya poco tiempo. yo soy larguera, No, eres larguera. súper, eres genial, eres genial. Y lo que quería preguntarte era, ahora la diferencia entre la literatura infantil, porque es que, ¿por qué decir que una literatura es infantil? Yo no sé, digamos, esa etiqueta, ¿no? De llamar literatura infantil, ¿cuál es la diferencia? Para mí todas las literaturas es una sola, aunque bueno, hay unas franjas que las separa y todo, pero ¿por qué literatura infantil? Uno, eso. Y lo otro, tú que eres especialista en literatura infantil y juvenil, lo otro es que nos digas muy puntual cómo construir una historia. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, eh, la literatura infantil es toda literatura que también pueden leer los niños. Quiere Exacto. decir que es accesible a la comprensión de los chicos. Pero la literatura infantil es apreciada por los adultos. A mí me encanta leer libros infantiles, no solo porque hago literatura infantil y leo qué pasa con mis colegas, sino porque los disfruto.
Así que es toda literatura. Lo que pasa es que hay una franja, yo no puedo darle James Joyce a un niño de 4 años. Y cualquier tema, esto sí es importante decirlo, cualquier tema, por más horroroso que sea, puede ser contado a los niños. Es el cómo se lo contamos. Exacto. Hola, Freezer. Congelada. Estamos jugando congelados. A ver, congelada, congelada, Helen. Congelada, Andrea. Hola, sí, no te quedaste congelada. Entonces empezamos a jugar congelado mientras tanto. Hola, Sí, Liz. ¿me escuchan? Sí, allí. Entonces, estaba diciendo de cómo contar a cualquier. Se puede contar, es el cómo. ¿Cómo? Lo que uno tiene que ponerle, porque uno en realidad en la literatura infantil usamos diferentes disfraces para contar la historia. Eh, um, Utilizamos, de alguna manera, tenemos en cuenta la permeabilidad y el mundo mágico y la confiabilidad que tienen los chicos, ese don de confianza que dan los chicos para creerse lo que decimos. Acá aparece un señor con unos pelos largos que llegaban de acá hasta la otra esquina. Eso que yo estoy diciendo ya es captado por el niño y ya es visto y visualizado. Sí. Y a partir de eso construimos. Entonces, esa permeabilidad mágica, el mundo mágico de los niños, nos permite, nos facilita contarle historias con distintos ropajes. Y Lo otro era cómo construir una historia de manera puntual en 3 minutos. bueno, y construir la historia es tener la idea potente, trabajar sobre esa historia, construyendo personajes que me permitan contar la historia, como dije recién, primero tengo la situación, después busco los personajes desde dónde voy a contarlo. Después, yo digo, y una vez leí, que la vida es un borrador que no se puede pasar en limpio. En cambio, cuando escribimos, hacemos muchos borradores que sí podemos pasar en limpio. Entonces es construir, a diferencia de la vida, muchos borradores que podemos ir pasando en limpio. Yo puedo empezar de una manera y después dije, no, esto no me gusta, tengo una idea que voy anotando en un borrador, que por ahí la voy a usar después. Esto en las novelas. La novela, a diferencia del cuento, los personajes adquieren mucha relevancia y al escritor a veces me van llevando a situaciones a veces inesperadas, que las voy construyendo en el momento. No me pasa con el cuento. Con el cuento yo necesito tener la firmeza de un final, tener idea casi clara de un final, porque es ese final, hablando de las madejas de hilo y los tejidos, que me van a permitir desandar hacia adelante y empezar con la primera palabra. ¿Mm? Tengo la idea y es como si lanzara el hilo y comienzo a escribirlo para llegar hasta ese final imaginado. Con la novela no, con la novela hay una idea, por supuesto, porque por ejemplo, en el tema del bombardeo hay una idea de cuál iba a ser el final. Por supuesto que no sabía si Clarita, la protagonista, que es una niña, se iba a morir, sabía que no se iba a morir, no quería matar a nadie, quería que transitara en esa situación, pero no más, esa es la idea que tenía. ¿Cómo lo iba a terminar? No sé. Bueno, cuando llegué, les cuento que lloré a mares, lloré como si hubiera estado debajo de las bombas, porque lo que tiene la literatura, como el teatro,
yo lo hablo desde el punto de vista de teatro, tantos años, es que uno lo hace orgánicamente, lo tiene que sentir. Si no, son literatura sin alma. A veces hay muchos textos sin alma, no tocan nada. Están muy bien escritos, pero son fríos. Porque a veces uno escribe de oficio y el sentimiento queda relegado. Entonces hay que conjugarlo eso, hay que trabajar eso. Hay que hacer muchos borradores, le digo a los chicos, y algo que me parece importante, que creo que te lo dije en otro encuentro, es que hay que leerlo en voz alta. Yo leo mis textos Sí. muchas veces en voz alta. Bien. No